Desde el principio de su ministerio, Jesús llamó a hombres sencillos para que fueran sus seguidores, sus discípulos, y más tarde, sus apóstoles. 12 fueron elegidos para caminar a su lado, aprender de él y ser testigos de su mensaje. Sus nombres quedaron escritos para siempre en la historia del cristianismo. Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea cuando vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que echaban la red en el agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Al instante, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en la barca con su padre, remendando las redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando la barca y a su padre, lo siguieron sin dudar. Felipe fue hallado por Jesús en Galilea. Él le dijo: «Sígueme». Felipe corrió a buscar a Natanael, a quien también conocemos como Bartolomé, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús de Nazaret». Natanael dudó y respondió: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe insistió: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael, dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Sorprendido, Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Entonces Natanael exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Así fue como Jesús reunió a los primeros de sus 12 apóstoles. Jesús continuó llamando a quienes serían sus apóstoles. Entre ellos estaba Mateo, también conocido como Leví, un recaudador de impuestos en la ciudad de Capernaum. Un día, Jesús pasó por donde él trabajaba y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Mateo ofreció un gran banquete en su casa, donde estaban Jesús, sus discípulos y muchos publicanos y pecadores. Los fariseos murmuraban y preguntaban a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, al oír esto, les respondió: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Tomás, otro de los 12, es recordado por su carácter incrédulo y reflexivo. También llamado Dídimo, caminó con Jesús y fue testigo de sus milagros. Pero más adelante, su incredulidad lo haría célebre. Junto a ellos estaba Santiago, hijo de Alfeo, un hombre de carácter humilde y firme en la fe. Su vida se distingue por su devoción y su entrega a la causa de Cristo. También Simón, llamado el Celote, cuyo nombre indica que posiblemente perteneció a un grupo revolucionario que luchaba contra el dominio romano. Sin embargo, al seguir a Jesús, abandonó toda lucha terrenal para centrarse en el reino de Dios. Judas Tadeo, conocido también como Lebeo, fue un hombre de corazón sincero. En la última cena, preguntó a Jesús: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?». Jesús le respondió: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Finalmente, entre los 12 estaba Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionaría. Desde el principio, Judas fue el encargado de la bolsa de dinero del grupo. Aunque caminó con Jesús, su corazón no era fiel. Así, los 12 apóstoles fueron elegidos, cada uno con su propia historia y carácter. Durante 3 años, caminaron junto a Jesús, escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de sus milagros y aprendieron del amor y la misericordia del Maestro. Pedro, el más impulsivo y apasionado de los discípulos, vivió un momento único. Una noche, Jesús caminó sobre las aguas hacia la barca donde estaban los discípulos. Llenos de miedo, pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, con valentía, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro descendió de la barca y caminó sobre el agua, pero al sentir el viento, dudó y comenzó a hundirse. Clamó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Santiago y Juan, llamados hijos del trueno, también mostraban su carácter impetuoso. En una ocasión, al no ser recibidos en una aldea samaritana, preguntaron a Jesús sobre enviar fuego. Jesús los reprendió y les dijo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Tomás, aunque fiel a Jesús, tenía un carácter escéptico.
cuando Jesús anunció que regresaría a Jerusalén, donde lo esperaban peligros, Tomás dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Felipe, siempre dispuesto a aprender, en una ocasión le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los apóstoles vivieron momentos de gran revelación y enseñanzas profundas, pero también enfrentaban pruebas que pondrían a prueba su fe. Uno de los momentos más importantes en la vida de los apóstoles fue cuando Jesús los envió a predicar. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera y sanar toda enfermedad. Les dijo, id y predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Les advirtió que serían perseguidos, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También les dio una promesa, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Pedro fue uno de los más destacados entre los 12. Un día, en Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con varias opiniones. Jesús les preguntó directamente, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió con firmeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Sin embargo, Pedro también tuvo momentos de debilidad. Cuando Jesús anunció su muerte, Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús lo reprendió con palabras fuertes. Días después, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la transfiguración de Jesús. En lo alto de un monte, Jesús resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, maravillado, dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió y se oyó una voz del cielo. La voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Los discípulos cayeron rostro en tierra, atemorizados, pero Jesús los tocó y les dijo, levantaos, y no temáis. A pesar de haber visto tantas maravillas, los apóstoles aún tenían dudas y temores. Pero pronto se acercaba el momento más difícil de sus vidas. Llegó el momento más difícil para los apóstoles, la última Pascua con su Maestro. Jesús y sus discípulos se reunieron en un aposento alto en Jerusalén para celebrar la cena. Durante la comida, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero en medio de la celebración, Jesús hizo un anuncio impactante, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron preocupados y comenzaron a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces Judas Iscariote preguntó, ¿soy yo, Maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Después de la cena, Jesús tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro, sorprendido, le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro insistió, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro exclamó, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Más tarde, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní. Les dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Luego, se apartó un poco y cayó sobre su rostro, orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al volver, encontró a sus discípulos dormidos. Dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento, apareció Judas con una multitud armada con espadas y palos. Se acercó a Jesús y le dio un beso, diciendo, salve, Maestro. Jesús le respondió, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los discípulos, al ver lo que sucedía, quisieron defender a Jesús. Pedro sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.
Jesús fue arrestado, y todos sus discípulos huyeron. Después del arresto de Jesús, los apóstoles quedaron dispersos y llenos de miedo. Pedro, quien había prometido estar con su maestro hasta la muerte, lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Mientras Jesús era interrogado, una criada se acercó a Pedro y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos: «No sé lo que dices». Poco después, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Pedro negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Más tarde, algunos que estaban cerca le dijeron: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata». Entonces, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». En ese momento, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Salió y lloró amargamente. Jesús fue llevado ante Pilato, azotado y condenado a morir en la cruz. Al ver esto, Judas Iscariote, lleno de remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata. Dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Luego, fue y se ahorcó. Cuando Jesús murió, los discípulos se escondieron. Solo Juan estuvo presente junto a la cruz, acompañado de María, la madre de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo del Señor. Lo colocaron en un sepulcro nuevo. 3 días después, cuando las mujeres fueron a la tumba, encontraron la piedra removida y a un ángel que les dijo: «No está aquí, porque ha resucitado», como dijo. Corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pedro y Juan fueron al sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. Pedro, al llegar, entró y vio los lienzos en el suelo y el sudario doblado aparte. No entendían aún la escritura, que decía que Jesús debía resucitar. Ese mismo día, 2 discípulos iban camino a Emaús cuando Jesús se les apareció, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Él les habló de las escrituras y, al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. 8 días después, Jesús apareció de nuevo y le dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás exclamó: «Señor mío, y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron». Los apóstoles fueron testigos de la victoria de Jesús sobre la muerte. Pronto recibirían su última misión. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en diversas ocasiones. Una de las más memorables ocurrió junto al mar de Tiberíades. Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros discípulos habían salido a pescar. No lograron atrapar nada en toda la noche. Al amanecer, vieron a un hombre en la orilla que les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Lo hicieron, y la red se llenó de peces. Entonces, Juan dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro, al oír esto, se lanzó al agua para llegar más rápido a Jesús. Cuando llegaron a la orilla, vieron brasas encendidas y pescado preparado. Jesús les dijo: «Venid, comed». Después de la comida, Jesús habló con Pedro y le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos y les dio una gran comisión: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado». Luego, los llevó hasta el monte de los olivos, y alzando sus manos, los bendijo. Mientras hablaba con ellos, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban asombrados, 2 varones vestidos de blanco les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Los apóstoles regresaron a Jerusalén con gozo y se reunieron en oración junto con María, la madre de Jesús, y otros seguidores. Días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Fueron llenos de poder y comenzaron a predicar en diferentes lenguas. Pedro, lleno del Espíritu, se levantó y proclamó a Jesús como el Mesías. Ese día, unas 3.000 personas creyeron y fueron bautizadas. A partir de entonces, los apóstoles llevaron el mensaje de salvación a muchas naciones. Cada uno de ellos entregó su vida a la causa de Cristo. Pedro fue crucificado en Roma. Santiago,
el hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan vivió hasta una edad avanzada y escribió el Apocalipsis. Felipe, Bartolomé, Tomás y los demás sufrieron persecución y martirio por predicar el Evangelio. Su fidelidad cambió el mundo para siempre. A través de sus enseñanzas, el mensaje de Jesús ha llegado hasta nuestros días, y aún hoy, sigue transformando vidas. Si esta historia te ha inspirado y quieres conocer más sobre la vida de Jesús y sus discípulos, no olvides suscribirte al canal. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos y familiares. También déjanos tu comentario para saber qué piensas y poder interactuar contigo. Juntos sigamos aprendiendo y creciendo en la fe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones para todos.